Estamos esta noche en el corto verano, nuestro último programa, y hemos decidido invitar al director de contenidos de ATV por varias razones. Primero porque queremos hacer una evaluación. Jimmy, buenas noches. Hola, buenas noches. De todo el tema de lo que significa hacer un programa de televisión, que reúne muchísimas emociones, como es en una época electoral. Jimmy, tú eres un periodista de larguísima data, a quien por supuesto yo admiro mucho. Jimmy, los procesos electorales son sumamente emocionales. Uno en general no vota por un programa político, no es que uno vaya a hacer el recorrido como ciudadano de cada uno de los programas políticos. En general, votas por lo que te irradia un candidato. Si uno lo tradujera, como lo decía hace un momento, a una relación emocional, es casi el proceso de seducción del que todos somos víctimas en un proceso de elecciones. Uno ve, este candidato me gusta más que el otro, ¿no? Jimmy, ¿está encontrado hacer buen periodismo con tener una opción política? A ver, primero, no hay un votante único, ¿no? Hay gente que vota por la emoción, hay gente que vota por el candidato, pero también hay gente que vota por el programa. Hay voto duro también, hay voto duro. Si yo voy a votar por la izquierda y voy a votar por estos principios, o voy a votar por la derecha, etcétera. Pero eso también se traduce a emociones. Se traduce en emociones, pero también en ideologías, ¿no? Si no todos votan solamente por el candidato o por las obras. También hay muchos votantes que piensan que eso se acerca más al mundo que ellos desearían, ¿no? Es decir, bueno, pero con esa salvedad, siempre he creído que no solamente los periodistas, los seres humanos deben decidir de qué lado del río se encuentran. Es decir, no creo solamente que los periodistas deben tener compromiso con su realidad, lo deben tener todos los seres humanos, porque el que no es parte de las soluciones, porque es parte del problema. Cuando tú paseas las calles y ves niños con hambre, niños que se están clefeando y no haces nada, eres parte de la complicidad de ese sistema que condena a esos niños a la clefa. Así que yo creo que se puede hacer periodismo profesional, como medicina profesional, como ejercer el derecho y hasta ser politólogo profesionalmente, pero tener un compromiso con la vida. Ahora, ¿cuál es mi compromiso profesional? Entrevistar a parte y contraparte. Permitir que Montescos y Capuletos sean parte de los programas, y si le he dado cobertura A, le daré cobertura B. Y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Y que la conclusiones. gente saque sus conclusiones, pero eso no hace que me vaya a disfrazar con el traje de la abuelita cuando en realidad soy el lobo. Es decir, yo le digo a la gente, yo soy esto y pienso esto. Perfecto, usted tiene todo el derecho de comulgar o no con mis ideas, pero sin mentir, ¿no? Sin decir soy independiente y en realidad trabajar en contra o a favor. Sobre esto último que señalaste, hoy casi que se entiende el periodismo independiente como ser crítico al gobierno. Hacer comentarios en espacios televisivos, por ejemplo, a favor de la nacionalización. Nadie puede negar que la nacionalización ha sido un hecho fundamental y transformador para la salud de nuestro país. Hablar bien de la nacionalización casi que nos otorga a periodistas que nos atrevemos a hacer esto el título de servil. ¿Qué piensas sobre esto? Es que lo que pasa es que hay usos de las palabras y de los conceptos. Creo que la gente tiene derecho a militar, y también creo que la gente tiene derecho a simpatizar, o a ser compañeros de camino, o a ser críticos, en fin. Lo que no puede existir es alguien que esté por encima de la realidad. Frente a un niño de 2 años violado, uno no puede ser neutral. Frente a la realidad que vivimos, uno no puede ser neutral. Finalmente, por más independiente que sea esa persona, irá y votará por algo. Incluso si vota en blanco o no vota, ya es una elección. Y me parece que hemos extrapolado mucho las posiciones, y que si eres demasiado crítico, o si eres crítico eres de un lado, y si no eres crítico eres del otro lado. Creo que son absurdos. Generalizaciones que solamente sirven para la propaganda. De pronto, ahora en este momento de periodos eleccionarios que hemos vivido,
¿Cómo has mirado la prensa? ¿Ha tenido, en general, ha tenido una inclinación a tener partido político, ya no solamente haciendo críticas, sino tratando de, en algunos casos, de inducir al voto, haciendo referencia a falencias que puede tener el gobierno, o si lo haces al revés, haciendo referencias a las bondades que ha podido tener el gobierno? ¿Cómo has visto a la prensa? ¿Hay todavía periodistas independientes? No, no creo yo en la independencia, creo en el profesionalismo. Creo que han habido medios donde han estado candidatos de uno y del otro lado y que se ha debatido, etcétera, etcétera. Pero para citar un ejemplo que ustedes hablaban, ¿no? La historia del video de Patana que da a conocer Herbol, a pesar de que lo tenía desde hace muchos meses. Yo, porque lo conozco muy bien al chino, no le creo que se lo ha guardado solamente para averiguar si es que era verdad o no. Porque lo conozco muy bien, puedo suponer que él lo ha dado semanas antes para inducir el voto, porque él es un militante de la oposición. Lo es en sus comentarios, lo es como ha dirigido Herbol. Hay demasiadas muestras de eso, y eso está claro. Ahora, ¿cuál es tu criterio, Jimmy, cuando vemos este paso hacia la política? Lo hizo Carlos Mesa, lo ha hecho Iván Canelas, lo han hecho otros periodistas también. El propio Gringo González. El propio Gringo González también. Sí, Rocío Molina, varios. Es verdad, sí, Rocío Molina en Cochabamba. Y algunos no hacen política partidariamente como ellos, pero están en el día a día. Por ejemplo, lo último que acontece con Amalia Pando. Tiene una posición que es frontal contra el gobierno, cuando en un principio apoyaba también de manera frontal. ¿Cuál es tu criterio ahí? Este paso del periodismo a la política. Bueno, mira, en el caso de todas las otras profesiones, tú puedes ser médico, ir a la política, volver luego a medicina y seguir curando y no pasa nada. En el caso del periodista es único. Una vez que eres candidato militante y que has estado en una agrupación, ya no puedes volver tan fácilmente a ser periodista. Porque la esencia de lo nuestro es la credibilidad y eso nos obliga, no a la independencia que no existe, pero sí a cierta distancia. Entonces, mis colegas que lo han hecho porque lo han elegido, pero yo recuerdo muy bien que le dije, por ejemplo, a María René Duchén, horas antes de que jure para ser candidata a la vicepresidencia, le dije, María René, estás cometiendo el peor error de tu vida. Creo que la historia ha demostrado que estaba en lo cierto. Se lo dije a Carlos Mesa también. Creo que los periodistas no deberían optar por la política a menos de que ya no quieran ser más periodistas, porque no va a haber camino de retorno. ¿Crees que María René Duchén no tuvo un camino de retorno, Jimmy? Yo recuerdo en un programa contigo y María René, ella nos contaba que le había costado mucho volver al periodismo, que tuvo que volver después de la candidatura, después de años a una radio pequeña, que en los canales no podía tener acceso, etcétera, pero que ahora mismo ya estaba otra vez desarrollando su tarea, que era informar, básicamente, y lo trataba de hacer y ella misma nos contaba que lo trataba de hacer sin tener ningún tipo de apreciación, sino simplemente dar la noticia. Es definitivamente cerrado, no hay vuelta cuando un periodista se lanza a la política. O quedas muy lesionado, ¿no? Sí, evidentemente María René ha vuelto, pero en un canal pequeñito. Ella que fue la cumbre, ella fue en su momento la periodista, la presentadora de noticias más importante de Bolivia. Me imagino que es una opción legítima, pero cada quien sabe lo que hace, sabe a lo que se arriesga, ¿no? Jimmy, los periodistas definitivamente son actores políticos. Claro. Coincido cuando Jorge habla, o ahora mismo de lo último, Amalia Pando es un actor fundamental en la oposición a este gobierno. Definitivamente ella tiene todos los días 3 horas en la radio, también opositora al gobierno. ¿Por qué es tan duro este salto? Es decir, los mismos periodistas son muy duros el momento que un periodista da ese salto, cuando en realidad tienen los periodistas una vida de acción política. Todos los días los periodistas hacen política. ¿Cuál es el problema cuando ellos dan el salto y realmente por fin se ponen una camisa y van a la elección? Claro, lo que pasa es que la propia labor del periodista es contraria a la política. Nosotros somos enemigos íntimos de los políticos, pero somos en concepto
somos quienes debemos criticar y quienes debemos observar desde la sociedad lo que los políticos hacen. En el momento en que nos convertimos nosotros mismos en militantes de una organización política, ya no estamos sirviendo solo a la sociedad, sino a la propia organización política que nos va a exigir A, B, C, D. Por eso digo, no se puede ser independiente conceptualmente, pero se puede tener cierta distancia. Amalia tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo, perfecto. Incluso me parece una tontería que le quieran enjuiciar por algo que diga el entrevistado, porque mañana yo no voy a entrevistar al Tuto porque de repente voy preso yo también, o a cualquier otro candidato, es decir, o a cualquier otro político. Es un absurdo eso, pero al margen, Amalia tiene derecho a hacer, y la prefiero a la Amalia así, sin máscaras, sin historias, sin soy nada. La Amalia diciendo las cosas como ella piensa que son. No comparto, pero es su derecho. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Amalia es una periodista necesaria, pero creo que es muy saludable cuando alguien se saca todo tipo de... O sea, se pone la camisa que quiere ponerse. Yo insisto mucho, a veces los periodistas insisten mucho en un tema de independencia, en un tema de objetividad, cuando esta no existe. Bueno, pero eso desde kinder de comunicación, o sea, desde que entras, lo primero que aprendes es que objetividad no existe. Ahora, periodismo político y análisis político puesto en la televisión, así como por ejemplo el corto verano, Jimmy. ¿Encuentras dificultad en estos espacios donde al hacer análisis político y al hacer periodismo empiezas a incorporar de alguna manera elementos subjetivos, ¿no?, sobre tu análisis? Porque finalmente es tu visión, es la visión de Susana, es la visión mía. ¿Encuentras confrontación entre hacer periodismo político, análisis político en televisión? No, no creo. Más bien creo, yo he saludado la creación de este espacio, es más, he motorizado, porque creo que son espacios necesarios por ciclos, y espero que este sea solamente un ciclo y que algún momento volvamos con otro corto verano, porque esta discusión es saludable. Es necesaria para los bolivianos. No importa si estoy de acuerdo o no, eso es tangencial. Tengo ya pues el criterio suficiente para decir, no me parece o me parece. Pero la discusión es necesaria. Y aquí en estos asientos han pasado gente de un lado, del otro lado, etcétera, etcétera, sin ningún problema. El propio Chino Gómez, que tanto se quejó de que lo habíamos censurado el otro día, fue invitado para venir a ser entrevistado y vino a TV, dijo lo suyo, que demuestra absolutamente que nunca lo hemos censurado. Es decir, lo importante es que haya el espacio de debate y todos tengan la posibilidad de decir lo suyo. Y en esa libertad para construir espacios como este, ¿en qué nivel ves la libertad de expresión en el país? Tienes hoy día, y yo ahí tengo un criterio que lo voy a vertir enseguida, tienes hoy día una visión de que el país vive un nivel de libertad de expresión aceptable, el que debe ser. Pero absolutamente. De hecho, alguna vez le dijimos acá a Tuto Quiroga, y él se jactaba que había estado en 300 entrevistas, si el país, y diciendo lo que decía, porque él era duro en la campaña, si no hubiera existido libertad de expresión, no hubiese ido ni a 5 medios. ¿No? Pero mira, yo he escuchado decir en la radio cruceña, por ejemplo, a alguien que decía que los collas éramos el cruce de llama con monolito. Ese señor ha ido preso, no ha ido preso, ha seguido diciendo lo que tenía que, porque eso es lo que pensaba. Me parece risible, una tontería la cosa que ha dicho, pero ahí está. El señor Valverde, que tanto tuvo que ver con el ajusticiamiento de los guerrilleros del CNPZ, sigue diciendo lo que le da la gana. Si no, aquí uno dice lo que quiere, no pasa nada. Por eso mismo me parece un error la pretensión de enjuiciar a Amalia Pan, lo digo francamente, es un absurdo. Sí, es un desacierto. Es un desacierto que más bien a mí me parece que había que tomar las palabras de quien dijo lo que dijo, de la presidenta de la Cámara de Diputados, y decir, mire, en sus palabras está vendiéndose lo que es él. Ahora, Jimmy, así como nosotros decimos, bueno, Amalia Pando se muestra todas las mañanas en su línea, que es absolutamente respetable, seguramente también vamos a escuchar decir, claro, pero ATV también tiene una línea que es afín al MAS, yo eso lo he visto algunas veces en las redes sociales. ¿Cuál es tu criterio cuando alguna gente dice eso de ATV? A ver, ATV tiene principios generales que los defiende a muerte. Los principios de respeto a los derechos humanos, a la democracia, al poder disentir. En ATV trabaja gente que tiene afinidad con el MAS, claro, por supuesto, y trabaja gente que no la tiene.
Nunca jamás ha sido un óbice lo que uno piense para hacer un trabajo profesional, que es informar a la gente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a medios que sean absolutamente opositores, rabiosamente opositores. Pero te habrás dado cuenta, Jorge, que eso ha variado. Últimamente ya en la televisión no existen medios rabiosamente opositores. Existen los demás, los que menos, etcétera. Pero cada quien ve el cristal o ve la realidad de acuerdo al cristal por el que lo mira. Y en la última encuesta que hemos realizado, el 83% de los bolivianos piensa que nosotros somos un canal neutro en cuanto a las posiciones políticas, porque damos de parte y contraparte. Ahora, acá el corto verano, y esto es importante decirlo, nosotros hemos invitado a todos los que hemos podido, han venido casi la mayoría, algunos no tuvieron oportunidad y alguno que otro no ha querido venir, ¿no es cierto? Son decisiones finalmente personales. Lo que nunca hemos tenido... No han querido venir y luego en la red nos pusieron que no los invitamos. Ha pasado eso, ¿no? Lo que sí podemos decir es que nunca hemos tenido, desde la dirección del canal, una imposición de que nos digan tienen que armar un programa hacia un lado, un programa con determinada tendencia. De hecho, a Jimmy Iturri yo lo he visto 2 veces en 9 meses, las 2 veces que está sentado acá como panelista, y hemos tenido la posibilidad de realizar un trabajo lo más amplio posible y expresando todos nuestros puntos de vista de un proceso electoral, no de la gestión del gobierno ni de los opositores, de un periodo electoral que era la lucha por el poder, y hemos mostrado una realidad sin imposiciones. Así es, Jorge, la pregunta que le hacías a Jimmy creo que es fundamental para informar a la gente y dejar muy bien sentado. Cuando nosotros negociábamos que se pueda hacer, que se pueda abrir este espacio, que se pueda hacer este programa, Jimmy, una cosa que yo nunca voy a olvidar en los programas que estoy acá, porque el corto verano no es el único donde estoy en ATV, es que siempre me dijo: Susana, yo lo único que te voy a exigir es que haya parte y contraparte. Que no me dejes una voz sin ser escuchada. Es la única exigencia que yo tengo contigo y con todo lo que se pueda desarrollar dentro del canal. Pero creo que eso es importantísimo. Yo te lo quiero decir aquí en el programa. Agradecerte también esa libertad que nos has dejado siempre para hacer las cosas y esa exigencia de parte y contraparte. Jorge, lo que tú has dicho es central. A Jimmy Iturri nosotros no lo tenemos jamás acá para decirnos, indicarnos este programa sí, este programa no, y creo que eso es central, que la gente lo sepa. Pero sí me he enterado quiénes eran sus invitados viendo el programa. Nunca jamás me consultaron ni deberían hacerlo, y eso es lo correcto. Bueno, sí. Eres el director de contenidos, Jimmy. Uno podría suponer, y en otros canales alguna vez me lo preguntaron, ¿no? El director de contenidos les baja la línea, y yo les decía no, y es que a la gente parece que a uno no le creen, pero es verdad. O sea, Jimmy Iturri jamás nos ha bajado una línea, solamente... No hemos ni discutido siquiera cuál iba a ser el tenor de un programa, ni a días de una elección, ni cuando hemos tenido un candidato un poco... más sensible en ese momento, si se quiere. Ni cuando hemos tenido notas de prensa alrededor de algunos programas que hemos tenido acá. Pero, lo bueno de las notas de prensa es que se veía el programa, la gente lo consideraba y unos y otros. Nunca se va a poder contentar a todos. Para unos y para otros hay de todo. Jimmy, a ver, elecciones subnacionales. El tablero nos ha dejado... según analistas, nuevos liderazgos. ¿Crees que alguno pueda alcanzar el liderazgo de Evo Morales? ¿Qué conclusión? Dígase de paso. Creo que ambas elecciones nos han dejado como conclusión central que el liderazgo de Evo Morales es el liderazgo más fuerte, sin duda alguna, que existe en este país y que ha existido en los últimos, quizás, 20, 30 años en el país. Jimmy, ¿crees que alguno de estos nuevos liderazgos pueda alcanzar a Evo Morales? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El más, desde tu visión, ¿en qué momento político se encuentra? Mira, ayer dimos la encuesta de Ipsos y señalaba que el 80% de los salteños encuestados aprobaban la gestión de Evo Morales. El 80%, que quiere decir más o menos la cantidad de votos que podría tener si las elecciones fueran mañana. Porque si apruebas es porque estás de acuerdo. Patana tuvo 34, o sea, es un problema de candidatos,
No es un problema de que la gente esté contra el MAS, ni que el Alto esté contra el MAS, ni cosa por el estilo. Tener el 73% de aprobación nacional después de 9 años es algo inédito. No lo he visto en otros presidentes, ni del exterior, ni de aquí. Bueno, creo ahora que el MAS está en un momento en el cual debe construir liderazgos locales, pero es imposible, ni para el MAS ni para la oposición, tener un candidato de la talla de Evo Morales. No hay. Ya. Los astros se alinearon y nació Evo y ya. Yo creo que tiene mucho que ver también el desarrollo de las propias comunidades bolivianas, ¿no? Evo es el reflejo de la lucha de muchos bolivianos. Entonces, ahí lo tienes. ¿Y no tendrá ciertos rasgos particulares que a él lo hacen tan fuerte? Por supuesto. Una decisión de trabajo que es encomiable. Dirán, no ha terminado el colegio, no fue por las universidades, pero tiene quienes lo conocen, podemos decir eso, tiene una estructura de trabajo que muchos profesionales quisieran tenerla, y tiene decisión política. Y tiene dos cosas más. Tiene una ética a toda prueba y tiene una gran capacidad de conocer al ser humano. Te mira y te calibra exactamente quién eres. Podrá equivocarse como todo ser humano, pero en eso Evo es muy conocedor del alma de las personas. Bueno. Al no haber otro líder, con toda seguridad, el MAS va a apuntar en los próximos meses a que se reformule la Constitución y pueda presentarse Evo, si es que la mayor parte de quienes acudan al referéndum votan por eso, que no me cabe la menor duda de que así va a ser. No veo liderazgos emergentes a nivel nacional. Veo sí que de alguna manera Soledad Chapetón va a reemplazar a Samuel Doria Medina en la socialdemocracia de derecha, diríamos, por ponerle algún rótulo, y veo también que hay otras fuerzas que están depuntando, ¿no? Yo he mencionado aquí el caso de Iván Canelas, que me parece importante por el poder que va a tener ahora Cochabamba, teniendo a Santa Cruz y a La Paz con fuerzas opositoras. Pero aún así, José María Leyes o Rodrigo Paz están lejísimos del poder, centro político. Y de poder hacer frente, porque no importa dónde nazcas, al final podrás llegar de alguna manera a ser importante. Evo mismo sale de Cochabamba, lo mismo que Álvaro, podríamos pensar lo mismo de Leyes, pero claro, la dimensión de quiénes son los hace años luz de lo que es Evo y Álvaro, ¿no? Así que tenemos nuevos proyectos de liderazgo, pero todavía requerirán de varios años para desarrollarse. Jimmy, no se puede pensar en el movimiento al socialismo sin Evo Morales, es decir, el 19, pensar en un MAS sin Evo, ¿qué te trae a la cabeza? Que la van a tener muy difícil, porque no solamente es el problema del liderazgo del Evo, sino también que hay muchos pares ahí abajo. La pelea intestina puede ser muy fuerte para ver quién va a ser el sucesor. Y entonces en esta confederación de fracciones, de federaciones, que es un poco el MAS, diferentes sectores sociales, diferentes hasta agrupaciones políticas. El MAS ha logrado el milagro de reunir a trotskistas, guevaristas, comunistas, maoístas, todo lo que quedó de la izquierda, que luchó contra el neoliberalismo está en el MAS. O todo por lo lo que menos la lo vieja más izquierda unida, la IU, no podía lograr, ¿no? Lo que no se pudo ni antes ni después, ni con Marcelo Quiroga, ni con la UDP, etcétera, etcétera. Después de tantas derrotas, lo mejor de los cuadros de esa izquierda que había resistido al neoliberalismo se va al MAS. Bueno, ahí tienes eso, tienes la gente más indianista, en fin, otros sectores en Santa Cruz. Todo eso no va a amalgamar si no es con Evo. ¿Cómo ves la derecha? ¿Cómo ves la derecha? En general, la derecha siempre termina aliada por un tema pragmático. La izquierda tenía estos problemas ideológicos, siempre los maoístas y los trotskistas siempre terminaban peleando por el tema de cómo terminaban viendo un futuro de país. De cómo fue la Revolución Rusa. De cómo fue la Revolución Rusa. Ese podía haber sido un tema de pelea estructural entre maoístas y trotskistas. Bueno, tú mismo lo debes haber vivido, Jimmy, por favor. En cambio, la derecha tiende a un pragmatismo natural. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué ves? No, pero lo que tú dices en Bolivia no se aplica. Es decir, aquí no hay una derecha, hay muchas derechas. Y hay mucho caudillo muy local que no logra traspasar más allá de las fronteras de su localidad. Es decir, Rubén Costa es imposible
que sea un candidato que enamora o seduzca a Occidente. No es. En Santa Cruz tiene su importancia, tiene su votación, perfecto. Eso es. Pienso lo mismo de Luis Revilla, creo que él se circunscribe a la ciudad de La Paz. No tienen, de momento, el futuro es incierto, no lo sé, pero de momento no tiene mayor trascendencia. Y creo que, por ejemplo, el señor Doria Medina no le va a ceder su puesto a ninguno, y que lo que se ha dado el año pasado de la imposibilidad de una alianza de la oposición, se va a repetir el 19. Más ahora, porque hay nuevos, porque está Rodrigo, porque está Leyes, porque cada uno va a querer ser, o sea, todos quieren la unidad detrás de ellos. O sea, si yo voy, bienvenida a la unidad. Ah, no, va a ir no, entonces ya no quiero unidad. Ahora, Jimmy, ¿tú qué piensas de las reelecciones permanentes? Porque las experiencias en la región, por lo menos, no han sido lo más halagadoras. En sus inicios, Perón también modificó la Constitución en la Argentina para poderse reelegir, terminó con un golpe de Estado. Paz Estenssoro modificó la Constitución para también poderse reelegir, terminó con un golpe de Estado, y los últimos gobiernos, por ejemplo, Carlos Menem en la Argentina modificó la Constitución para reelegirse, no terminó bien. ¿Cómo ves este tema de las reelecciones, las modificaciones constitucionales? ¿Es saludable para un país? Creo que la gente debe elegir, y debe tener el derecho de elegir libremente. Si el pueblo boliviano vota por Juan Pérez 10 veces, es porque Juan Pérez habrá enamorado a esa gente, ¿no? Algo tendrá Juan Pérez que conquiste. En este caso, si quieres más claro, si Evo Morales logra ser reelegido el año 19 por 4ª vez, algo habrá hecho, pues, para que la gente lo ame de esa manera. Ahora, y en tu criterio también, los periodos tan largos, por ejemplo, los Estados Unidos modificó su constitución precisamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque su presidente había sido reelecto muchas veces. Sí. ¿No? Entonces modifican la constitución, y que es creo que la 10ª enmienda, y reducen todo a 2 periodos. ¿No hay una tendencia, una posibilidad de que los periodos empiecen a degenerar cuando están mucho tiempo en el gobierno? Hay un libro hermoso, Jorge, de Christian Rakowski, que se llama Los peligros profesionales del poder, que analiza la Revolución Rusa y ve él mismo, que había sido bolchevique, como, claro, hay crecimiento de la burocracia, esa burocracia va separando a la gente ya no interviene tan directamente. Hay un proceso como lo había hecho en el medio. Pues. Que algo se ha dado, porque si tú te fijas, Patana fue elegido por los dirigentes de los movimientos sociales que ya no representaban los movimientos sociales, porque los movimientos sociales no votaron por Patana, pero sus dirigentes lo apoyaron. Entonces ya hay una especie de burocracia que se separa de la base. Ese es un peligro, indudablemente. El MAS, para vacunarse de ese peligro, tiene que consultar siempre a la gente. Si encuentra esos canales para que la gente se exprese y le diga esto estamos pensando, el gobernar obedeciendo, que es lo que sacaron la consigna después del terrible gasolinazo, si gobierna obedeciendo, podrá todavía tener aire. Si no, pues, por supuesto que se va a desgastar. Claro, hablábamos con Susana justo eso, ¿no? Hay movimientos sociales de primera generación, de segunda generación. Los de primera aparecieron en el 2005 o respaldaron a Evo ya el 2005, pero estos nuevos movimientos ahora que han mejorado económicamente, etcétera, ya no quieren solamente un bienestar, ahora también quieren poder, y estos de segunda generación están empujando a los de primera, que fueron los que apoyaron a Patana, ¿no? Y en ese sentido le decidieron dar su apoyo a Soledad, Chapetón y a Félix Pazzi acá. ¿Tú Eso muestra el alto sentido democrático que existe en el país. Es democrático, pero a lo que dice Jimmy, esta es una llamada de alerta. Claro. Si estos movimientos de segunda generación no encuentran oídos en el movimiento al socialismo, van a direccionarse. Han hecho un ejercicio y se han mostrado fuertes. No, indudablemente es una llamada de atención, pero es lo apasionante de la política, por eso estamos aquí y estaremos muchas veces más charlando y discutiendo, porque claro, todos los días se mueve. Jimmy, ya para concluir nuestra entrevista, hay un tema que a lo largo del programa nosotros concluíamos con Jorge, ha sido bastante criticado tanto por oficialismo como por la oposición, que es el tema del Tribunal Supremo Electoral.
aduciendo desde la oposición y desde el oficialismo la incapacidad que ha tenido para gestionar ambas elecciones. Entrar a una posible reforma constitucional con este tribunal, ¿crees que sería saludable? Hay que hacer una reforma constitucional, que reforme al propio tribunal y que reforme otras cosas. Pero no conozco yo un partido de fútbol donde el árbitro no haya sido vilipendiado y ofendido e insultado. Porque nuevamente vemos la realidad de acuerdo al cristal con el que estamos mirando. Entonces, claro, la gente se acuerda que se anula, por ejemplo, la candidatura de Ernesto Suárez. Pero no se acuerdan que también se anuló la candidatura del candidato a gobernación por Tarija del MAS, señor Cabrera, que tenía todas las de ganar, que hubiera ganado las elecciones en primera vuelta. Se la anuló porque no renunció a buen tiempo. O sea, el árbitro tiene que hacer sus cosas. Si soy de este lado, veré que no era offside, que no había posición adelantada, y si estoy de este otro lado diré lo contrario, pero creo que se necesita ver. Es perfectible, hay que ajustar muchas cosas, pero creo que también hay demasiada viendo porque lo que me conviene o tratando de reducir la realidad a lo que yo creo ideológica y políticamente. Jimmy, te quiero agradecer realmente haber estado esta noche con nosotros, ha sido riquísima la charla y sobre todo te quiero agradecer todo el impulso al espacio, te quiero agradecer realmente nunca habernos impuesto absolutamente nada, te quiero agradecer el profesionalismo, la transparencia con la que siempre has actuado conmigo, con nosotros, realmente... Muchas gracias por todo, un enorme cariño para ti, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. No me imaginé que iban a tener tanta alquimia, así que en el futuro volveremos a hablar para que la gente esté informada, discuta, contemple, vea otras posiciones. Finalmente esa es la democracia. Es mejor que charlemos, aunque no lleguemos a acuerdos, a que no charlemos. Sí, y agradecer la libertad de poder trabajar sin ningún tipo de presión ni nada por el estilo, eso es muy importante. Gracias a ustedes. Gracias, Jimmy. Quédese en el corto verano. Después de esta lindísima entrevista, volvemos ya a la última partecita, al último bloque del último programa.